Oncología, quería darles la bienvenida a la universidad y a la Facultad de Medicina. Esta institución, 5 veces centenaria, siempre ha estado en la vanguardia de la investigación. En este centro dieron clase Luis Collado, Pedro Jimeno, don Santiago Ramón y Cajal, catedrático de anatomía de esta facultad. Nuestra facultde ha sido la primera de España en crear una asignatura de grado de enfermedades raras. Y tenemos una cátedra institucional sobre sistemas genómicos Universidad de Valencia. Es decir, queremos seguir apoyando y desarrollando la investigación genética porque sin duda va a ser lo que más va a avanzar la medicina en los próximos años. Cuando Alejandro Tena me pidió el salón de grados para este acto, solo pude brindar nuestros locales para un acto tan interesante. Con la asociación PEIPAS yo tengo una relación personal. Isabel Tena la conozco desde hace muchísimos años y Alejandro yo creo que desde que nació. La nueva presidente, María José Espinosa, la he conocido esta tarde, pero bueno, a partir de ahora ya vamos a ser amigos para lo que ella quiera. Y la ponente, Mercedes Robledo, he estado esta mañana con Javier Benítez, del CENIO también. La conozco por sus trabajos, porque he leído algunas cosas de ella, muy interesantes, por cierto, la última de marzo del 2015, absolutamente interesante. Y me habían dicho que era una persona extraordinaria y doy fe, porque he hablado con ella 10 minutos y ya la he invitado para otras cosas que vamos a organizar en esta facultad. Así que yo solo tengo que darles las gracias por acudir. Un viernes por la tarde en esta facultad es muy raro que venga tanta gente, y más hoy que son paellas universitarias. Esto es un éxito. Creo que a las 7:30 viene el decano y le voy a decir que suba a ver la gente que tenemos, porque no es fácil obtener un auditorio. Así que gracias por venir y ahora le cedo la palabra a María José Espinosa, que nos hará la presentación de Mercedes Robledo. Muy bien, gracias. Vale, pues nada, hola a todos, buenas tardes y bueno, en primer lugar quería agradeceros el que hayáis podido venir todos y estemos hoy aquí, así que gracias por vuestra asistencia y que hayáis podido venir a la interesante ponencia de Mercedes Robledo que desde la asociación PEIPAS hemos organizado, así como a la Universidad de Valencia por la disponibilidad de la sala para que la ponencia transcurra en un ambiente académico del que esperemos se contagien futuros médicos. Obviamente, quería agradecerle a la doctora Robledo su predisposición a colaborar con PEIPAS en todo momento, desde el primer día que contacté con ella, así como todas las facilidades que nos ha brindado para que esta ponencia tenga lugar. Nada, gracias, Mercedes. Y bueno, para aquellos que no la conocéis, me gustaría comentaros que la doctora Robledo es un referente mundial en el estudio de tumores endocrinos, que lleva trabajando en el tema desde el año 1992, cuando aplicó la biología molecular al diagnóstico de enfermedades genéticas y más tarde a la caracterización de síndromes tumorales hereditarios de la naturaleza endocrina. Su actividad actual está enfocada a la identificación de nuevos genes de susceptibilidad relacionados con tumores endocrinos, de marcadores moleculares predictores del curso clínico y a la aplicación de nuevas tecnologías en el diagnóstico del cáncer humano. Desde mayo del 2000 es además la jefa del Grupo de Cáncer Endocrino Hereditario del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, autora y coautora de más de 150 artículos sobre caracterización genética de enfermedades hereditarias, publicadas en revistas internacionales y nacionales, y autora de capítulos en 7 libros sobre diagnóstico molecular aplicado a la medicina genética y directora de 12 tesis doctorales. Y sigo. Y puedo seguir, ¿eh? Profesora honorífica de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Sociedad Española Genética Humana. De 2012 a 2014 fue copresidenta del Comité Ejecutivo Presor. Actualmente es miembro del Comité de Dirección del ENSAP. Y bueno, por último me gustaría destacar
que la doctora Robledo es la representante española en el Consorcio Internacional de Investigación financiado por la Fundación Sueca, de Padariferen Fundación, no en inglés, para el periodo 2015-18, en la que participan los principales investigadores internacionales y cuyo objetivo es el establecimiento de tratamientos personalizados en paragangliomas y fibroconocitomas, que es algo que tenemos todos aquí. Con ello, creo que es un honor para todos nosotros el poder asistir hoy a la ponencia de la doctora Robledo. Gracias. Muchísimas gracias por las presentaciones, que no hacen falta. O sea, soy Mercedes y estoy para lo que necesitéis. Entonces, una de las cosas que llevo trabajando, pues es cierto que muchos años, es en genética, y vosotros tenéis una relación con esta enfermedad, con el fibroconocitoma y paraganglioma, pues porque os sois afectados, o sois profesionales que trabajáis con pacientes afectados, o sois familiares de afectados, y yo simplemente lo que puedo venir aquí es a ofreceros nuestra ayuda para diagnosticar lo mejor que podamos a todos los pacientes que tengan esta enfermedad. Y eso es lo único que quiero que sepáis de mí, que estamos al otro lado y aunque estamos en Madrid, que estamos al lado, como si estuviéramos en la puerta de al lado. Yo quiero, o sea, mi intención aquí es enseñaros que esto puede ser muy complicado, pero voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda, y también lo que me gustaría es que todo el mundo saliese de aquí sabiendo que todos los pacientes que se diagnostiquen con esta enfermedad tienen que tener un estudio genético, y espero convenceros de ello. Y también que gracias a todos vosotros y todos los que nos han ayudado, todos los médicos de toda España, de Estados Unidos, de Alemania, de todas partes, de Europa, de Australia, de todo, hemos conseguido muchas cosas, sabemos muchas cosas nuevas, y gracias a todos se puede hacer una investigación de calidad y una investigación que sirva para algo, que es, espero convenceros de eso. La tienes abajo, Mercedes. Ahí está la otra. Esto, si la diapositiva, o sea, si la foto que os he enviado es de hace 1015 años, este es de hace 3015 años. No. Bueno, vamos. Como sabéis, el fibroconocitoma y el paraganglioma pues son tumores íntimamente relacionados, y lo único que pasa es que el fibroconocitoma se desarrolla en la médula adrenal, que es una cápsula que está encima de los riñones, y los paragangliomas se desarrollan a lo largo de los paraganglios, que es, por decirlo de alguna manera, pues como unas cadenas que están a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, bueno, los llamamos simpáticos y parasimpáticos, pero para evitar ese tipo de tecnicismos que aquí no nos interesan, pues simplemente ahora quiero que sepáis que además de los fibroconocitomas de localización adrenal, tenemos los paragangliomas de cabeza y cuello y los paragangliomas toracoabdominales. Eso es de lo que estamos hablando hoy. Durante mucho tiempo, este tumor, sin especificar si es fibroconocitoma o paraganglioma, se le llamó el tumor del 10%. ¿Y eso por qué era? Pues porque el 10% se diagnosticaban en edad pediátrica, el 10% eran extraadrenales, es decir, que no estaban en la médula adrenal, el 10% eran bilaterales, y eso quiere decir que tenías tumores en dos localizaciones, por ejemplo, en las dos adrenales, y el 10% eran malignos, es decir, que el 10% de los pacientes desarrollaban metástasis antes o después, y el 10% eran hereditarios. Y cuando hablábamos de eso, quería decir que tenías una familia en la que varios pacientes o varios miembros de la familia tenían el mismo tipo de tumor, o eran hereditarios cuando tenías una sola persona, no tenías más en la familia, pero esa persona tenía varios tumores. Entonces tú dices, vaya, pues si tiene varios tumores del mismo estilo, parece como que hay algo genético detrás que está haciendo que ese paciente tenga más riesgo a desarrollar este tipo de tumor. Cuando hablábamos hace años de ese 10%, pues hablábamos de tres tipos de enfermedades muy diferentes entre sí, que era la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que es lo que tengo aquí como main 2, que luego veremos un poquito más de esto, von Hippel-Lindau, que quizás
sé que estáis más en relación con la Asociación de Pacientes de von Hippel y entonces quizás sepáis un poco más en qué consiste esto, y pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Esos eran el 10% de lo que se sabía. Pero las cosas han cambiado muchísimo en los últimos años, porque ahora hasta el 20% de los pacientes se diagnostican antes de los 18 años. Sabemos que más del 30% de los casos son extrarrenales, es decir, se van a desarrollar a partir de esos paraganglios que están en cabeza y cuello o en tronco y abdomen. La metástasis, la bilateralidad va a depender de la mutación, es decir, ahora ya veréis que hay muchísimos más genes y el que sean bilaterales pues depende un poco de qué gen esté implicado. No es lo mismo para cualquier gen, y eso son cosas que se tienen que recoger en las historias clínicas cuando se hacen una consulta, porque hay muchísimas pistas que podemos anotar en esa historia clínica. El porcentaje de malignidad se sabe ya perfectamente que depende de la localización del tumor, es decir, que aquellos que son paragangliomas toracoabdominales tienen más posibilidad de desarrollar metástasis junto con el gen. El gen aquí es de nuevo muy importante. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un porcentaje muy pequeño, no sé si estoy exagerando, un 3% de aquellos que tienen mutaciones en este gen que se llama RET, que es el que está implicado con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o incluso von Hippel-Lindau, muy pocos pacientes desarrollan feocromocitomas o paragangliomas metastásicos, muy pocos. Frente a nuestro caballo de batalla, el caballo contra el que tenemos que luchar, que es SDHB, que tiene un riesgo de metástasis mayor. Bueno, pues de estos 3 genecitos que teníamos aquí, que eran muy pocos, y desde este 10% ahora está absolutamente admitido que el 40% de los pacientes que tienen este tumor tienen una enfermedad genética, es decir, que es hereditaria, que es germinal, eso quiere decir que lo llevan todas las células de su cuerpo y que solo algunas células, o sea, los tejidos en concreto, tejidos desde donde se va a desarrollar estos tumores, pues desarrollan los tumores, aunque todas las células de su cuerpo tienen la misma mutación. Esto en el caso de los adultos. En el caso de los chavales, cuando hay pacientes que vienen diagnosticados antes de los 18, la probabilidad de que la enfermedad sea hereditaria es de un 80%. Es decir, que evidentemente cuando tienes un niño delante, ni te lo tienes que plantear, hay que hacer un estudio genético. El 80 o el 40%, dependiendo de si hablamos de niños o de adultos, pues ahora están asociados a, fijaros, una rueda de genes tremenda. Es decir, en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías, hemos ido avanzando en el conocimiento de la enfermedad e identificando genes con mucha frecuencia. Aunque todavía queda por diagnosticar un porcentaje que no se sabe muy bien cuál es, y ahora os explicaré. Quizás podríamos hablar de un 10% de aquellos casos que tienen pinta de ser hereditarios, es decir, una familia con tumores en varios de los parientes, o pacientes que no tienen antecedentes familiares, pero ellos tienen varios tumores. En esos casos, pues a lo mejor queda un 10% por diagnosticar, pero luego os demostraré que hay que darse cuenta también, o hay que investigar específicamente aquellos que solo tienen un tumor, y espero convenceros. Con lo cual, esto significa que esta enfermedad es un perfecto ejemplo de heterogeneidad genética. Eso quiere decir que el mismo tumor puede estar causado por muchos genes distintos. Hay enfermedades que son un gen, una enfermedad. Bueno, pues aquí es una enfermedad, muchos genes. Eso es lo que se llama heterogeneidad genética. Y además está admitido que es el tumor más heredable que existe. No hay ningún otro tumor que se herede tanto como este. Vale. El feocromocitoma y el paraganglioma ya lo tenemos claro. ¿Qué es? Complicadísimo, etc. Pero ¿a los pacientes se les puede desarrollar otros tumores? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Entonces, en una historia clínica se deben recoger qué otros tumores, si es que los hay, se han desarrollado
en el paciente que te está consultando o en la familia. Porque una de las cosas que tenéis que saber es que una vez que tienes esta susceptibilidad a desarrollar una enfermedad, no todo el mundo desarrolla todo, ni todo el mundo lo desarrolla a la vez. Con lo cual, la información de la familia es muy importante y vosotros sois también los, no responsables, pero vosotros podéis recabar información en vuestra familia, sin alarmaros, pero para que cuando vayáis a una consulta de consejo genético tengáis información valiosa para el clínico que pueda permitir orientar el estudio más adecuado en cada caso. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de la neurofibromatosis tipo 1, pues hay características muy concretas de esta enfermedad que los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 y tienen feocromocitoma, es muy raro que solo tengan feocromocitoma, tienen otras cosas típicas de NF1. Cuando tenemos una mutación en red, pues es verdad que es cierto que puede haber pacientes que solo tengan feocromocitoma, pero también puede aparecer un tumor en el tiroides. Pues si se tiene esa información, el estudio genético es inmediato, porque tienes que ir a por ese gen de cabeza. Cuando tienes un Golgi pelindado, pues ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, se desarrollan hemangioblastomas en el sistema nervioso, o sea, en médula, en cerebelo, pueden tener tumores renales, bueno, ahora hablaremos más de eso. Si tenemos mutaciones en FH, pues tenemos leiomiomas, que es otra cosa. Pero en los últimos años, desde 2010, quizás que sea la primera, sí, más o menos 2010, se empiezan a asociar la combinación de feocromocitomas o paragangliomas más carcinoma renal de células claras, asociados a determinados genes, que son el FH, SDHA, Strepinen, que es relativamente nuevo, todos los SDHs y, por supuesto, el Golgi pelindado, que es una de las características de esta enfermedad. Pero también ya se tiene bastante claro que aquellos que tienen mutaciones en los SDHs pues pueden tener GIST, que es un tumor en concreto, y aquí, aunque estoy representándola de una forma diferente, pero bueno, mutaciones en este otro gen pues pueden dar lugar a somatostatinoma, que es otro tipo de tumor. Y los que tienen SDHs, en algunos casos muy pocos, pero en algunos casos también tienen adenomas de hipófisis. Y los que tienen mutaciones en las prohidroxilasas 1 y 2 y en EPAs también tienen policitemia. Es decir, que una historia clínica bien recogida, sin alarmar, te puede ayudar muchísimo al genetista a intentar hacer un estudio genético que sea adecuado y que luego permita, si tienes una mutación en particular en uno u otro gen, pues con lo que sabes que puede desarrollar, se puede hacer un estudio de un seguimiento clínico adecuado. O sea, realmente es la información clínica que recabáis sirve al genetista para orientar el estudio y una vez que damos con el problema, esto le ayuda al clínico para orientar el seguimiento clínico, con lo cual es un beneficio mutuo. Por lo tanto, no solamente es una enfermedad que tiene heterogeneidad genética, sino que tiene heterogeneidad clínica. Y aquí veis las cosas que uno tiene que estar más alerta, no pasa nada, hay que seguirlo, dependiendo de qué gen esté mutando. Vale, pero ¿es frecuente que sucedan estas cosas? No es nada frecuente. Es decir, yo os tengo que decir lo que puede suceder, pero son casos muy aislados. Normalmente lo que tenemos son familias que tienen o feocromocitoma o paraganglioma o las dos cosas. Entonces, lo que hemos aprendido en estos años es que la primera pregunta que nosotros hacemos es ¿dónde está localizado el tumor? Porque es una pista fenomenal para hacer un estudio genético. Con lo cual aquí os enseño las tres localizaciones en un dibujito. Aquí está la médula renal, con lo cual ahí serían los feocromocitomas. Estas son las cadenas que os he enseñado, no sé si se ve desde el final, pero son cadenas con unos puntitos azules,
que esos serían los paraganglios que estarían implicados en el paraganglioma tóraco-abdominal, y esto sería la cabeza y cuello, y estos serían los puntitos azules de nuevo, donde estarían los paraganglios a partir de los cuales se desarrollan los paragangliomas de cabeza y cuello. Bueno, pues imaginaros que un paciente solo tiene paragangliomas toracoabdominales o su familia solo tiene este tipo de paragangliomas. Pues entonces estos serían los genes que uno podría sospechar que son más probables que sean los responsables de la enfermedad. Si lo que uno tiene son solamente feocromocitomas bilaterales, aislados, con familia, lo que sea, pero solamente está esa localización, entonces serían estos genes los más probablemente implicados. El tamaño de la letra lo que pretende explicaros es el peso que tiene el gen. Cuanto más grande es la letra del nombre del gen, pues más probabilidad tenemos de que sea el responsable de la enfermedad. Y por último, los paragangliomas de cabeza y cuello, pues tendríamos lo mismo, una serie de posibilidades, siendo estos tres, los más probables. Pero como no puede ser fácil todo, pues difícilmente os encontráis una familia que solo tenga una localización. Y normalmente lo que tenemos es combinaciones de muchas cosas. Entonces, pues tenemos o bien que un paciente o una familia pues da referencia de las tres localizaciones, o que lo que ocurren son dos localizaciones, que es adrenal y cuello, o adrenal y tóraco-abdominal. Bueno, pues en ese caso las probabilidades igual. Si os fijáis aquí, si lo veis con detenimiento, el SDHB está metido en todos los sitios, y el SDHB, si uno se quedara aquí en la charla y dijésemos, aquí hemos parado, uno habría aprendido ya que el SDHB es de estudio obligado, porque está metido en todos los fregados. Pero esto que os acabo de contar es cuando estamos buscando mutaciones germinales, es decir, esas mutaciones que solamente nos hace falta un poquito de vuestra sangre para hacer el estudio genético, porque estamos buscando mutaciones hereditarias. Pero resulta que el grupo francés, que es muy activo, y el grupo de Suecia, que también son bastante buenos, pues ya en 2011 nos sorprendieron con un par de publicaciones que salieron de forma simultánea. Yo creo que incluso, no sé si fue incluso en la misma revista, en el mismo número, en el que hablaban de que las mutaciones somáticas eran muchísimo más importantes de lo que habíamos considerado hasta el momento. ¿Qué es una mutación somática? Bueno, hasta ahora lo que os he estado hablando ha sido mutaciones que encontramos en todas las células de un individuo. Y la mutación somática, lo que ocurre es que sucede en una célula a partir de la cual ya la célula se vuelve loca, desarrolla el tumor, pero se restringe a eso. Eso no es hereditario. Eso has tenido la mala pata como el que pisa un plátano en la calle y se resbala. Mala suerte, pero no tienes por qué estar resbalando a lo largo de 100 metros y tienes que estar pisando 5 plátanos a lo largo de 100 metros. No. Entonces, eso es muy importante, y espero convenceros de la importancia que tiene trabajar con tumores para hacer un diagnóstico adecuado. Bueno, pues como veis aquí, ya os presento que el número de mutaciones somáticas es muy alto, y el número de genes que están implicados y que se saben en este momento, pues también es muy alto, y lo que intento representar aquí es aquellos trocitos del queso que están coloreados, son genes que están implicados en esta presentación, o sea, se ocurre la mutación en una célula y desarrolla un tumor y ya. Y los que no están con colores sólidos, pues en principio están relacionados con herencia. Bueno, pues para daros un poquito más de detalle, pues tenéis que saber pues, que hay genes que son obligados, o sea, se tienen que estudiar. Si vas a hacer un estudio del tumor, es un estudio obligado. Por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de casos, en este caso concreto, espero
que quede claro que estamos hablando de pacientes que solo tienen un tumor, porque si no es heredado, si es somático y entonces esta mutación ocurre y se desarrolla un tumor, estamos hablando de un paciente que solo tiene un tumor. Entonces, hay genes que están muy frecuentemente implicados, fijaros casi un 24%, hay genes que también son muy importantes, hasta un 10%, o estos dos, que fueron los dos que fueron los que empezaron a tirar del hilo, que es el grupo francés y el grupo sueco. Y aquí, pues esto, nosotros mismos establecimos este porcentaje de este gen, que está muy frecuentemente implicado en presentación escolar. Y luego hay otra serie de genes aquí, algunos de ellos ya se sabe que son importantes, otros de ellos no se tiene ni idea de en qué porcentaje van a aparecer, y sobre todo, lo que más me preocupa aquí es que no os puedo decir mucho, de aquí sí que os puedo decir cosas, pero de estos no os puedo decir demasiado sobre el pronóstico que esto conlleva. Es decir, que este gen de aquí, pues sí, parece que no es de los buenos, este en principio siempre se ha pensado que es de los malos, pero no sabemos muy bien qué pasa en feocromocitoma y no se puede decir mucho más. Vale, entonces, si tenemos un paciente con múltiples tumores o tenemos un paciente que tiene familiares con el mismo tumor, ni se lo piensa uno, hay que hacer el estudio genético. Hay que recoger una historia clínica adecuada para intentar hacer un estudio genético con lógica, con lo que os he dicho al principio. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando solo tenemos un tumor? No tienes antecedentes familiares, no tienes ninguno de estos otros tumores que os he enseñado en esa rueda, no tienes 2 feocromocitomas, ni 2 paragangliomas, ni nada de nada, solo tienes un tumor. ¿Hay que hacer el estudio o no hay que hacer el estudio? Entonces, como seguíamos pensando que esta era una pregunta que quedaba sin resolver, pues como llevamos muchos años, el primer feocromocitoma que recibimos fue en 1996, pues como llevamos muchos años, pues teníamos muchos pacientes que solo tenían un tumor, nada más, que es lo que nosotros llamamos casos índice, el de cada familia. O sea, aquí hay 329 familias españolas, de los cuales 200 solo habían desarrollado un feocromocitoma y 129 solo un paraganglioma, que podían ser o de cabeza y cuello, o torácicos, o abdominales, y uno de ellos que no supimos de dónde era. Teníamos el caso, pero no supimos de dónde era. Y hicimos el estudio genético de todos estos genes que veis aquí. Bueno, pues de los 325 pacientes encontramos 48 mutaciones germinales, es decir, habíamos hecho el estudio en sangre y entonces detectamos una mutación que se hereda. Eso significa que teníamos 48 personas a las que había que ofrecer consejo genético a la familia y, dependiendo de dónde tenía la mutación, hacer un seguimiento clínico adecuado y con lógica a la mutación que tenían. Pero teníamos otro problema, que era lo que nosotros queríamos, teníamos todavía 281 pacientes que estaban sin diagnosticar. Entonces, gracias a la colaboración de todos los pacientes, de todos los médicos, de los bancos de tumores, de todo el mundo, conseguimos que nos enviaran 96 tumores de estos 281. Bueno, me hubiera gustado tener 281, pero conseguimos 96. ¿Y qué encontramos aquí? Pues encontramos 40 mutaciones somáticas, es decir, casi el 42% de los casos. Y esto es súper importante, porque en este caso el diagnóstico estaba cerrado. No tienen nada en sangre, porque no tienen que tener nada en sangre, porque no es hereditario. Tienen la mutación en el tumor, con lo cual su familia se olvida y el clínico también se olvida de buscar otros tumores que estén asociados a nada, porque va a desarrollar ese tumor, por lo cual le tienes que seguir de ese tumor, punto. Con lo cual esto creo que es bueno para la ansiedad de la familia, bueno para la ansiedad del paciente, bueno para las arcas del Estado y bueno para todos. Con lo cual, espero que después de esta diapositiva os haya convencido del beneficio que tiene trabajar directamente con el ADN del tumor. Bueno, pues
nosotros ahora lo que hicimos fue explotar un poquillo más los datos que habíamos tenido, que os acabo de enseñar, para ver si podíamos aprender algo más de lo que habíamos trabajado. Y entonces aquí, aunque desde lejos se verá mal, pero bueno, intentaré... En este caso concreto, todos estos puntos son pacientes en los que no encontramos mutación. Y los que están en negro son los que verdaderamente seguimos estudiando, porque son de los que teníamos sangre y tumor, y siguen siendo negativos, con lo cual esos pasan a otro saco que seguimos investigando, porque nosotros no tenemos todavía la razón por la que han desarrollado esos tumores. Así que estos señoritos que están aquí en negro, o sea, que esto es muy llamativo, si no hace falta olvidaros de esto, da lo mismo. Fijaros que aquí tenemos feocromocitomas, 9 teníamos germinales, 33 somáticos. No sabemos lo que pasaría si nos hubieran dado los tumores de todos esos que no hemos conseguido tumores, pero yo creo que los números hablan por sí solos. Mientras que los paragangliomas pasa al revés. Es más probable que sean hereditarios que sean somáticos. ¿Vale? Y esto a mí me da un poco de miedo porque son números pequeños, pero si yo tuviera que decir algo, pues si tengo un paraganglioma de cabeza y cuello, pues fijaros que hay 15 hereditarios versus 1 esporádico. Si tengo de toracoabdominales, pues, a ver, estos son números muy pequeños. Tengo 6 germinales y no he encontrado ninguna mutación somática. Y si tengo abdominales, no hay diferencias significativas. Creo que con esto, pues ya nos queda claro un poquito lo importante de trabajar con el tumor y de tener en cuenta la localización. Vale, entonces hemos hablado solo de localización y solamente estamos hablando de un tumor. Y ahora, ¿tenemos que poner un punto de corte en la edad de diagnóstico? Pues volvemos otra vez a lo mismo, pero ahora lo analizamos de manera diferente. ¿Qué nos interesa ahora? El punto de corte, la edad de diagnóstico. Entonces he puesto una edad de diagnóstico que me parece bastante conservadora, que es 45 años. ¿Qué hay que hacer si tienes un solo tumor con más de 45 años o con menos de 45 años? ¿Tienes que hacer algo diferente? Bueno, pues entonces aquí lo que os enseño es, si no hubiésemos hecho el estudio germinal en sangre periférica en un paciente diagnosticado con más de 45 años y con un solo tumor, que en muchas de las consultas dices, este es un esporádico, y no hacemos el estudio genético, habríamos perdido un 3,2% de los feocromocitomas, un 11% de los paragangliomas de cabeza y cuello, un 8% de los abdominales y un 25% de los torácicos. Con lo cual, la respuesta es, ¿hay que estudiar germinalmente en sangre periférica a todos los pacientes, aunque estén diagnosticados por más de 45 años? Sí, porque estás perdiendo un montón. Daros cuenta que en el momento que encuentras una mutación, luego tienes que seguir tirando de la familia. Con lo cual, esto creo que queda demostrado aquí. Pero nos llamaba mucho la atención algo que simplemente teniendo en cuenta la edad, pues veíamos que independientemente de que los pacientes fueran pediátricos o fueran adultos, encontrábamos que el porcentaje de mutaciones somáticas era muy parecido. Bueno, de hecho no tenía diferencia significativa. Aquí hay un 23% frente a un 27% o 28%. Con lo cual, otra vez vamos al dibujito que se ve muy bien. Esto es lo que pasa en germinal y ahora nos vamos a ir a la tercera columna. Si un niño o pacientes que estuvieran diagnosticados con menos de 45 años no les hubiésemos hecho el estudio somático, hubiésemos perdido un 52% de los feocromocitomas y un 28% de los paragangliomas abdominales. Con lo cual, la conclusión es que el estudio del tumor se debería hacer incluso en pacientes con sospecha de ser un caso hereditario. Y entonces me decís, pero bueno, ¿qué me está diciendo esta mujer? Si estamos hablando de pacientes que tienen un solo tumor. Sí, pero es que pacientes pediátricos también tienen mutaciones somáticas. Entonces tú tienes un niño de 17 años que te estás volviendo loco buscando una mutación en sangre que jamás vas a encontrar, porque la mutación está en el tumor.
quitas el tumor y se acabó. Y el niño ya lo tienes que dejar, tienes que hacer el seguimiento de ese tumor, pero no te lías con la familia. ¿Qué más cosas os pedimos? Os pedimos que es muy importante saber qué secreta el tumor. Muchos de vosotros habéis tenido que sube la tensión, que estáis malísimos, os ponéis fatal, hacéis un esfuerzo y os ponéis a sudar como unos locos. Eso es porque este tumor secreta. ¿Y secreta qué? Pues si es un tumor que se llama noradrenérgico, pues que eso es lo que os hacen con los estudios bioquímicos, que os harán revisiones anuales o cuando toque. Pues sabemos que si son noradrenérgicos, pues pueden tener mutaciones en cualquiera de estos genes. Si lo que secretan es dopamina, pues entonces nos quedamos con estos tres y ya el estudio genético es más facilito. Si lo que secretan si son adrenérgicos, secretan adrenalina, entonces tenemos estos tres amigos que tenemos que estudiar y estos dos que están en tierra de nadie. Este lo descubrimos en nuestro laboratorio y ya vimos que fundamentalmente era noradrenérgico, pero también tiene niveles algo elevados de la otra parte de esto, ¿no? Con lo cual, pues lo hemos puesto ahí porque yo creo que está bien puesto. Si a estos datos bioquímicos que están en una analítica, en la analítica que os hacen a todos, si esto le sumamos la localización, pues sumamos localización más bioquímica y entonces ya podemos hacer un estudio genético súper dirigido a donde tiene sentido. Porque entenderéis que estos estudios son largos, son complicados y lo mejor es que nadie espere mucho, porque vosotros estáis al otro lado y estáis ansiosos por saber el resultado y nosotros nos lleva mucho trabajo hacer todo esto. Otras herramientas que están en los hospitales y que son fundamentales para dirigir el estudio es la inmunohistoquímica, lo que hacen los anatomopatólogos. Entonces, en este caso, lo que se ha demostrado por activa y por pasiva es que la inmunohistoquímica de un marcador que se llama SDHB nos ayuda a dirigir el estudio por completo. Si con un tumor operado se hace una sección, se tiñe de una manera en concreto, da igual, no nos importa cómo se tiña, y entonces imaginaros que el resultado es que tiene una tinción negativa. Pues muy bien, ¿esto qué significa? Pues lo que significa es que cualquiera de los genes que se llaman SDHs pueden estar implicados en la enfermedad. Da igual que sea hereditario o que sea esporádico, me da igual. Esto es que ya sabes que al menos los SDHs están implicados, pero para afinar un poco más hay otra tinción, otro marcador, que es la inmunohistoquímica del SDHA, que si es negativa, si la tinción es negativa, si no se tiñen las células, pues entonces tienes que ir de cabeza a estudiar este gen, que es un poquillo pesado, un poquillo largo y da mucha lata. ¿Qué es positiva? Te olvidas de lo tachas y te vas a estos otros, a ver cuál de ellos tiene más probabilidad. ¿Que la inmuno es positiva? Entonces directamente te olvidas de esta parte de la diapositiva. No es SDH. Tendrás que buscar otros genes, pero esos no. Y en este caso, pues tenemos estos genes y si el hospital tiene posibilidades de hacer alguna otra cosilla más, algún otro marcador más, pues entonces puedes afinar un poquito más el estudio. Pero debo reconocer que tanto la inmuno de Max como la inmuno de este otro marcador no están disponibles en todas partes. ¿Qué otra cosa importa y que hay que buscar? Es la metástasis. Entonces, en el caso de la metástasis, ya os he dicho en la primera diapositiva que depende de la localización. Entonces, no es lo mismo tener un fibromocitoma, que la probabilidad de desarrollar metástasis es hasta el 13%, con mutaciones en NF1, bueno, esto ya da igual. Los toracoabdominales tienen una probabilidad de desarrollar metástasis mayor y los de cabeza y cuello que tienen una probabilidad menor.
Pero os he dicho al principio que no solo la localización es importante, sino que también importa el gen. En esta diapositiva no podemos olvidarnos de las dos características. Y aquí os intento explicar, aunque, bueno, este es el 100 y este es el 0, no, aquí tampoco lo veo, o sea, me dejo. Pero bueno, aquí os pongo los genes y veis que hay barras que son más altas. Estos dos están puestos con asteriscos porque hay muy pocos pacientes en el mundo descritos con mutaciones en este gen y me parece poco cauto y poco honesto decir que tener una mutación en MDH2 es igual a tener metástasis. Eso me parecería poco honesto por mi parte. Solamente os dejo sin asterisco porque este ya es suficiente evidencia científica como para decir que efectivamente hay un riesgo de un 40% o un 50% de desarrollar metástasis una vez que el paciente ha desarrollado la enfermedad. Porque esta es otra. Los pacientes, o sea, es cierto que SDHB va a ser el malo de la película, es verdad. Pero el SDHB tiene otra característica y es que tiene una penetrancia baja. ¿Y eso qué significa? Cuando tú eres portador de una mutación, lo que tienes es un riesgo de desarrollar la enfermedad. Nada más, es un riesgo. En el caso de ser un portador de SDHB, es decir, tienes un paciente, tu hermano, tu madre, quien sea, ha desarrollado la enfermedad, le hemos hecho el estudio genético, le hemos encontrado una mutación, él es el afecto, ese ya tiene la enfermedad. Pero ahora haces el estudio en los otros, en los hermanos, en la madre, en quien sea, quien toque. Y entonces encuentras que es portador. Pues la probabilidad de que esa persona, que es sana, bueno, si se demuestra que es sana, le tienen que hacer un estudio clínico, por supuesto. Si es sana, la probabilidad de esa persona de desarrollar la enfermedad, en el caso de SDHB, es muy baja. De hecho, en el caso de población mediterránea, es un 30% a los 80 años. Es decir, que puedes pasar toda tu vida haciéndote revisiones, por supuesto, pero no tienes por qué desarrollar la enfermedad. Bueno, con lo cual, estos tres genes, que es a lo que os quiero llevar, estos tres genes tienen algo en común que puede dar lugar o está dando lugar a ensayos clínicos que van en contra de estos señores. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que funcionan en algo muy importante para las células, que son las mitocondrias. Las mitocondrias y el ciclo de Krebs, que es el único tecnicismo que os voy a decir hasta ahora, pues en un momento u otro estos genes participan antes o después. Cuando tienes cualquiera de estos genes fastidiado, lo que le sucede a la célula es una cosa que tienen un fenotipo hipermetilador. ¿Y eso qué es? Pues un fenotipo hipermetilador es que la expresión de los genes ya no se expresa como tiene que ser. Es una cosa global, se estropea todo a lo bestia, globalmente. Entonces, ni los genes que reprimen un tumor, ni los genes que activan una proliferación, el que una célula se divida más y más y más, esos genes dejan de funcionar, con lo cual todo se arma un lío tremendo. Eso es lo que significa. Y de hecho eso es muy importante porque en este caso son diapositivas de un estudio francés que fueron los que describieron este gen. Y aquí lo que os quiero enseñar es que estas líneas rojas son aquellos tumores que tenían mutaciones en estos genes, en estos malos. Y estos son supervivencia libre de metástasis. Lo que quiere decir esta línea es que metastatizaban antes. Y también estaba asociado con overall survival, supervivencia global. Es decir, que ya con estas líneas lo que quiere decir es que los pacientes que tienen mutaciones en estos genes tienen peor pronóstico, sin lugar a duda. Bueno, lo que os he dicho de la expresión queda completamente anulada o mal, es aberrante y entonces
se implican genes que tienen que ver con las metástasis y entonces por eso estos pacientes tienen que ver con esto. ¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico con ese semejante panorama? Pues nosotros lo que hacíamos hasta hace 1 año y medio era secuenciar gen por gen. Pero hay algunos genes que son tremendamente grandes y esto es muy complicado, tardas mucho y todo el mundo se desespera y nosotros nos gastamos muchísimo dinero. Con lo cual, ahora hay una cosa que son en las nuevas tecnologías, los que nos permite es poner todo junto en un solo tubo. Y entonces secuenciamos todos estos genes a la vez. Y esto lo que hacemos es pues, un panel de genes. O sea, es un panel que dices, pues mira, yo voy a secuenciar pues 23, 55, 118, los que me dé la gana, poner dentro de ese tubo. Y los secuenciamos todos a la vez. Pero, y esto de verdad, voy a intentar explicarlo lo mejor que sepa. Estos son simplemente ejemplos ya publicados de grupos que están trabajando en esto y que son grupos muy serios. El grupo sueco y en este caso el grupo de Inglaterra, que son muy buenos, en el que, bueno, aquí veis los genes que pusieron en sus tubos y lo que secuenciaban a la vez. Y entonces no nos va a importar, no os vamos a explicar esto porque nos importa poco, lo que quiero es que os fijéis en esto. Cuando estás secuenciando muchas cosas a la vez, o una sola, da lo mismo, te puedes encontrar con mutaciones que nadie ha demostrado antes que son la causa de una enfermedad. Y eso es lo que llamamos mutaciones de significado incierto. Me he encontrado muchas veces con informes de laboratorios que encuentran una mutación y sin pena ni gloria dicen que esa mutación es responsable de una enfermedad. Si esa mutación no se ha descrito antes y que es la causa de la enfermedad, tú no puedes poner en un informe que esa mutación es la responsable de lo que está pasando en esta situación. Eso es una burrada, porque lo que sucede es que, a ver, nosotros tenemos algún caso, primero yo soy biólogo, o sea, vaya por delante, o sea que, pero bueno, tenemos algún caso de pacientes que han tenido parangiomas en vejiga, parangiomas en sitios raros, que no eran secretores, que se pensaba que eran otra cosa, que los han operado tan contentos porque nadie se les ha ocurrido. Bueno, y de hecho, como no eran secretores, no pasó nada porque no los bloquearan. Porque hay veces que se han encontrado con algo que no sospechaban y han tenido un problema muy serio. Pero en esos casos yo normalmente, primero, no sé si lo de ovario es muy frecuente o no, creo que yo no tengo ninguno que tenga esa localización, con lo cual debe ser un poco perro verde. Me he expresado mal. Nosotros, radiográficamente se pensaba que era un cáncer de ovario, después los genitales internos estaban perfectos y nos dimos cuenta que había esa tumoración retroperitoneal que además era así. Madre mía, pues qué barbaridad. Pues qué barbaridad. Pues qué barbaridad, sí. No lo sé, no te puedo contestar a esa pregunta porque esa pregunta, si radiológicamente se puede saber algo, quizás tú puedas contestar, ¿no? No. Hay algunos casos que sí, pero viendo distintas exploraciones radiológicas. Pero me da la impresión que en este caso, como ocurre en algunas ocasiones, la localización, la poca clínica, la frecuencia de la patología, hace que tú pienses en otro tipo de tumor que no en situaciones clínicas. Claro, evidentemente ese tumor es imposible que se crece. Con ese tamaño que estás diciendo es imposible, porque si no, vamos, supongo que habríais sospechado otra cosa. Sí, sospechabas un cáncer de ovario. Claro. Por las características radiográficas del propio tumor, que no las clínicas, porque la enferma, aparte de la distensión abdominal, no tenía otras sintomatologías. E intraoperatoriamente no tuvo ningún disparo tensional, ni postoperatorio tampoco. Pues normal, porque vamos. Bueno. Yo soy Maribel Loño, soy del Centro Endócrino aquí de la FEA, agradecerte tu ponencia, ha estado muy clara y muy bien. Y quería preguntarte, yo tengo claro que hay que hacer el estudio de la línea germinal de las mutaciones y también las somáticas. Las somáticas. Tengo varios casos, no muchos, pero algunos, que por ejemplo tengo ya la mutación de la línea germinal, por ejemplo una neurofibromatosis tipo 1,
y luego las características secretoras del tumor sí. no se corresponden, por ejemplo, una neurofibromatosis tipo 1 con un paraganglioma dopaminérgico. Y ahí es donde yo me planteo, ¿esto quiere decir que hay algo más en ese tumor? ¿Hay algo más a nivel somático? ¿Hay algo más...? A ver, esto es otra de las cosas que sí que se está mirando ahora, porque hay cosas que no cuadran. Lo que os he enseñado en esa diapositiva es lo que está en los libros o en los artículos, pero todo juntito puesto en una diapositiva intentando resumir. Nosotros también tenemos pacientes que nos hemos encontrado con paragangliomas con mutaciones en NF1 somáticas, no germinales en este caso, somáticas, y que la secreción tampoco cuadra. Con lo cual, eso es lo que está descrito y entonces, por ejemplo, con nosotros, no sé si conoces que trabaja María Currás. ¿Conoces a María Currás? Bueno, pues es una médico que tuvimos la enorme fortuna de que quisiera hacer la tesis. Y entonces yo estoy aprendiendo muchísimo con ella. Y una de las cosas que siempre dice es que ojo cómo se ha hecho la bioquímica, ojo con... O sea, que muchas veces pone en duda. Pero aunque pone en duda las cosas, este tipo de casos excepcionales los tenemos señalados porque lo que hacemos ahora es intentar buscar mutaciones en otros genes que intenten explicar eso que no está descrito, que no te los... O sea, un dopaminérgico con una F1, ¿pero eso qué es? Eso no es, eso es imposible. Entonces, ¿puede tener una mutación somática en SDHB? Pues puede. Por ejemplo, que ya esto era un poco lío, pero ahora te lo cuento. Las mutaciones que han descrito en 2015 en el ATRX ese que os he dicho, bueno, no sé, aunque esto es un poquillo de culturilla general. El ATRX, junto con otros genes, pues son genes que mantienen o regulan o hacen que el telómero esté como tiene que estar. El telómero dentro del cromosoma, pues ya sabes que es súper importante, se tiene que mantener, que las cosas estas de los telómeros pues son muy importantes para muchas cosas. Bueno, pues entonces se encontraron con la sorpresa de que tenían un 12% de mutaciones en ATRX, y ese es un gen que no solamente en feobromocitoma, sino que en un montón de enfermedades se asocia a mal pronóstico. Y entonces dijeron, pues hemos encontrado un marcador de mal pronóstico que para feo y para es muy importante, porque ya sabéis que hay muy pocos marcadores de mal pronóstico, o sea que realmente todo ese tipo de información es muy buena. Pero se encontraron, que eso lo dijeron con la boca pequeña, pero luego ya lo han dicho con la boca un poco más grande, que esas mutaciones coexistían con mutaciones en SDHB. Con lo cual, ¿quién es el malo? ¿El SDHB, que es el que ya se sabe, o el ATRX? Con lo cual, a mí no me extraña, y de hecho, yo creo que hay mutaciones somáticas. ¿Por qué? Esto es el segundo proyecto en el que estamos metidos. O sea, la gente de Karel Pachak, Gray Meisenhofer, Henry Timmers, todos nos mandan los tumores a nosotros. Nosotros hacemos los exomas, buscando esas mutaciones que intenten explicar la clínica diferente entre los pacientes. ¿Y por qué no una secreción distinta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí. No me he explicado. Porque no hay dudas. No, pero no hay más. No. Yo soy una persona que es que si no me deprimo muchísimo. Por favor, preguntadme cosas. Bueno, pregunta. Un poquillo, aunque más o menos antes hemos estado hablando, pero para que a la gente le quede claro si el tamaño del tumor, lo que decíamos, ¿no? Si puede influir a veces, ¿no?, en que puedas tener más recidivas o puedas que sea más grande a partir de ciertos centímetros o tal. A ver, yo creo que no estamos diciendo nada nuevo, que hace unos años sí que había una relación entre tamaño de tumor y posibilidades de metástasis. Esto es mucho más complicado de lo que parece. De hecho, no os he mencionado un grupo de genes porque ya me parecía un poco una salvajada volver a contaros otro grupo de genes, pero ahora te lo cuento. Hay unos genes, junto con el ATRX y con muchos otros, que lo que hacen es
que el ¿cómo digo yo cromosoma? Que la integridad, que la arquitectura o sea, dentro de nuestras células tenemos el DNA que está puesto de una manera determinada. Que esa arquitectura no esté rota es súper importante para los feocromocitomas. Pues lo que se ha demostrado ya es que mutaciones en el SET2 y en es que son súper nuevos, KMD, no sé qué,